Estamos con las pantallas, un laboratorio, un Conectar Lab, lo que estamos filmando con Rubén tiene que ver con esto, ¿no? Cómo son las nuevas formas de investigar, de experimentar, de implementar, de articular. Hay mucha gente que hace cosas interesantísimas. En la Argentina está lleno de gente talentosa. El problema es que no tienen inscripción institucional. El problema es que están sueltos. No son bandas creativas, son personas creativas. Hay un concurso que hace la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación que se llama Innovar. Cada año se presentan una cantidad enorme de proyectos. Generalmente se reseñan unos 500 que son muy buenos, pero no tiene seguimientos después, no tiene apoyo institucional. El otro punto es lo que estaba comentando recién, todo el mundo del artesanado, que no inventamos nada nuevo, volvemos a Diderot y d'Alembert, ¿no? La enciclopedia famosa de hace más de 250 años tiene esto. Estos señores, que fueron los que inventaron la ilustración, decidieron un día que querían saber qué está pasando, qué importa en París en el año 1720. Y en todos los talleres que había en París, recorrieron miles de talleres, y todo eso lo volcaron en una obra increíble, una especie de enciclopedia británica, antes que la enciclopedia británica, de 17 tomos, que se vendió por suscripción, costó 10.000 euros a precio de hoy, una cosa increíble, y era todo el saber acumulado de las formas de hacer de esa época. Bueno, necesitamos esos relevamientos, necesitamos trabajar mucho más con esta cuestión de la mano, de lo que llaman las instrucciones expresivas, las herramientas, ¿no? Todo el estímulo de las habilidades. Y esto lo hicimos, por ejemplo, el año pasado en un colegio secundario. La experiencia se llamó 1-1 Sarmiento. Es un colegio en la ciudad de Buenos Aires, un colegio que tiene un 70% de matrícula de clase muy baja, de la lista de continuo de retiro. Y la idea era mostrar que aún en los ambientes más inhóspitos se pueden hacer todo tipo de transformaciones. De cuestiones, no es cierto que los chicos no quieren aprender, no pueden aprender, o que porque les falta capital cultural simbólico no están en condiciones de hacer cosas que hacer. Lo que hicimos fue apropiarnos del espacio, en este caso es el patio del colegio enorme, y empezar a usarlo como coordenadas y hacer un mapa de las calles adyacentes. Y se hicieron un montón de experiencias de este tipo, donde había que poner el cuerpo, ¿no? Es decir, para hacer una matemática concreta, una matemática aplicada, una biología que tuviera que ver con la enfermedad, con la salud, con las preocupaciones cotidianas. O sea, un poquito era como resignificar las preocupaciones de los chicos que no están a veces sincronizadas con la currícula. Y la experiencia se hizo en todos los campos. Usamos computadoras 1 a 1 del plan de Conectar Igualdad. Esto hay un sitio blog que se llama 1-1 Sarmiento, Comar. Ahí van a ver todas las experiencias que hicimos, hay videos, los chicos diseñaron banderas, diseñaron países, ferias de trueque, economía social, proyectos propios. Se trabajó básicamente con la idea de David Perkins, ¿no? del proyecto completo. Y bueno, la experiencia fue realmente muy interesante. Digo, esto lo doy como ejemplo de, digamos, no estamos hablando desde cómo habría que hacer las cosas, sino que las hacemos primero o simultáneamente las hacemos y las pensamos, ¿no? Y después lo vamos recuperando y lo vamos escalando eso. Así como el año pasado estábamos en el Sarmiento, ahora estamos en el Lab. Eso es gente trabajando ahí con los robots. Estos son chicos del Carlos Pellegrino, una escuela alrededor que está a la vuelta del laboratorio, que pasaban un día y quisieron ver qué estábamos haciendo y les encantó. Nunca habían hecho nada de programación, nunca habían trabajado con esto. Y otra de las ideas es que estos desarrollos son desarrollos muy cortos. O sea, no hay que hacer una maestría en Flickr o en Facebook, no hay que hacer un posgrado en robótica, sino que hay que largarse con un buen instructor, con un buen tutor, y en muy poco tiempo se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y toda esta recuperación de la cultura material, del conocimiento tácito, de lo lúdico, esta idea de la tallerización, o sea, la idea de todo esto, convertirlo en proyectos concretos, puntuales, talleres cortitos, talleres de 3 horas, no tenemos que hacer un taller de 100.000 años, sino tienen que ser cosas muy puntuales donde se vean los resultados en forma modular. Y nos gusta mucho esta idea de los verbos. O sea, pasado de una educación que estaba centrada, porque tenía que ver con ese mundo estático, un mundo fluido, y va pasando de los sustantivos, va pasando a los verbos. Y hay gente que es muy inspiradora para estas cosas. Este personaje que no es nada conocido, era Buckminster Fuller, búsquenlo en la Wikipedia, hay mucho material de él en internet. Fue un ingeniero, fue un diseñador, fue un inventor del domo geodésico, inventó un coche que nunca se construyó, que era ecológico, que era Dimaxion. Fue una persona realmente muy interesante, muy llamativa. Bueno, es un inspirador para todas estas cosas. Ahora, la cuestión no es tanto decir qué, sino cómo se hace. Y lo interesante es que las anécdotas personales son muy constitutivas de todos estos proyectos.
Buckminster Fuller, ese señor que veíamos nosotros, vio fuera de foco hasta los 5 años. Su mundo era todo borroso, él no sabía por qué, y nadie sabía, vivía en un pueblito, nadie sabía qué tenía, hasta que finalmente lo llevaron a un médico, un oftalmólogo, después de 5 años, y le recetaron los benditos anteojos, y él empezó a ver en foco. Pero sus primeros 5 años habían sido fuera de foco. Y el tipo se les había arreglado bastante bien para vivir fuera de foco. Ahí se dio cuenta que estar fuera de foco no era nada mal. Que lo interesante no era ver en foco, sino la posibilidad de pasar del fuera del foco a ver en foco. Fuera de foco, ver en foco, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos hablando nosotros de las interdisciplinas, o de las transdisciplinas, o de las antidisciplinas. No alcanza con que uno tenga una visión del mundo desde una disciplina. Tiene que combinarlo, tiene que duplicarlo, triplicarlo. Por eso son interesantes perfiles como los de esta gente que son cantantes y son investigadores y son muchas cosas. En el laboratorio todas las personas tienen 2 o 3 carreras por detrás. Por ejemplo, el programador es estudiante de filosofía. Por ejemplo, la pedagoga es maestra nacional de danzas. Por ejemplo, todos tienen 2 o 3 o 4 perfiles. Dentro, porque no sirve mucho juntar a gente que tiene disciplinas distintas y uno se pierde todo el tiempo tratando de que se entiendan. Se tienen que entender primero dentro de sí mismos, y para entender de sí mismos tienen que combinar los cerebros, ¿no? Todos tenemos 2 o 3 múltiples cerebros. Bueno, eso hay que tenerlo dentro de cada uno. Y trabajamos mucho con esta idea del pensamiento de diseño y de la tecnología como amplificación. Ahí estaba hablando Floppy, este es un video muy conocido que hay en la red y que es muy inspirador para estas cosas. The rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for Ahí the está status quo. Fuller, por ejemplo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. De vuelta, ¿no? Esta es una campaña de Apple cuando Steve Jobs volvió a Apple en el año 97 y fue muy interesante por todo lo que él hizo después de vuelta, ¿no? Pero, como decíamos antes, una de cal y otra de arena. Está muy bien lo de los genios, pero está mucho mejor las bandas creativas. O sea, inspiradores y al mismo tiempo gente que hace cosas, ¿no? Miren estas bandas. Moi, je pense que ça et ça va rentrer, ça va ensemble. C'est une mini-cassette. C'est pour faire des photos. Une carte qui sert à comme payer des choses, aller à la banque. C'est pas... Ouais, ça c'est pour moi c'est la même chose. Tu mets le truc, tu le tournes, après tu appelles. T'as pas besoin de numéro. Tu fais comme ça, c'est un téléphone mais qui est vraiment vieux. Entonces lo que necesitamos son nuevas versiones, ¿no? Toda esta historia de lo que estamos pensando del remix, del rediseño. Y en ese sentido, y el taller de esta tarde va a tener un poco que ver con esto, un lugar muy importante que ha cambiado la forma de pensar todas estas cosas ha sido YouTube. O sea, uno siempre puede pensar, ¿no? Cómo es el mundo antes y después de tal cosa. Antes de Google, después de Google, antes de Facebook, después de Facebook, que son todas plataformas de transformación muy importantes. Pero para mí la más importante de todas ha sido YouTube. Y este es un videito que YouTube sacó en mayo de este año, donde va mostrando, no sé por qué se quedó sin sonido esto, lo tenía. Y es increíble cómo YouTube fue palpando la evolución de las cosas que han pasado en los últimos años. Estos son los videos que han visto millones y millones de personas.
Lo más interesante de YouTube es que es un sitio donde la gente sube las cosas, ¿no? A diferencia de lo que ha sido la visión tradicional de la producción, donde hay gente que sabe, que tiene capital y que tiene muchos recursos y puede producir. Una película antes costaba 3 millones de dólares, ahora se puede hacer una película por 30.000 dólares. Las máquinas de conectar igual datos vienen con el Windows Media Player y se pueden hacer, vamos a hacer algunos ejercicios hoy que tienen que ver con eso, ¿no? Bueno, para ir cerrando, la idea de lo que pedía o preguntaba o insinuaba Rubén al principio, ¿no? de estas nuevas formas institucionales, una de esas tiene que ver con estos laboratorios, pero de vuelta, insisto, los laboratorios no siempre existieron, hubo muchos tipos de laboratorios. Lo que tiene de novedoso estos laboratorios es que son laboratorios que combinan todas esas dimensiones que hablamos antes, investigar, analizar, transferir, etc. Y las figuras de Piaget o de Popper o de muchísimos antecedentes hay que recuperarlos permanentemente porque no vamos a inventar nada desde cero, sino que lo que vamos a hacer en realidad es lo que mucha gente quiso, pero no tuvo éxito institucional. Si uno, y Marta sabe mucho de esto, ¿no? Los educadores, cuando uno ve la historia de la educación, ve que hubo personas que pensaron todo de la educación de una forma maravillosa: Freinet, Pestalozzi, Frebel, María Montessori, Dewey, Pablo Freire. Y de todos esos ejemplos, lo que pasó es que siempre fue encapsulado y fue digerido por el sistema y quedaron como ejemplos las escuelas Montessori, que existen, hay 4.000 escuelas Montessori en el mundo, pero en Argentina solamente hay 45.000 escuelas. Entonces, quedan como fenómenos de nicho. El tema de los labs o el tema de las nuevos formatos institucionales es ampliar eso. No decir, vamos a inventar la escuela del futuro, no sabemos si la escuela del futuro es la escuela del pasado, la escuela de Montessori. Solo que amplificada por todas estas cuestiones digitales y por todas estas cuestiones de bandas creativas. Pero no, el modelo ya está inventado hace 1000 años. Aparte, Montessori en particular tenía la habilidad de trabajar mucho con la radio, con los medios de su época y con la basura, ¿no? Te trabajaba mucho con basura, mostrando, hasta con la basura se puede ser creativo y se puede generar cosas. La figura de Piaget, de Popper. Claro, uno también tiene mucho respeto por los hermanos mayores. Este es el segundo edificio del Media Lab del MIT. Un edificio que costó 100 millones de dólares y que es el lugar, el sueño del pibe, ¿no? O sea, si uno piensa en laboratorio y dice, ¿dónde querría estar yo? ¿Qué querría hacer? Tendría que estar ahí adentro. Porque lo que están haciendo ahí adentro son un camino un metro y dice ¡wow! ¡wow! Es decir, es el fenómeno así de la sorpresa permanente. Es terrible, total, ¿no? No solo eso, uno podría también querer estar en un lugar como este. Yo tuve la suerte de visitar hace 2 semanas. Este es el Science Gallery de Dublín. Es un laboratorio pero de otro tipo, es un laboratorio más de exhibiciones, donde conceptualizan un tema. Por ejemplo, acá la exhibición se llamaba Hágase la luz, y son experiencias interactivas y participativas. Está en el medio de la ciudad esto. Tiene recursos, pero no recursos excesivos, y ha generado un público y una demanda de participación impresionante. 250.000 personas por año. Este es otro, ¿no? Hilos tecnológicos. Trabajan mucho con instalaciones, trabajan mucho con la intersección arte-tecnología. Cuando fue lo del SARS, hicieron toda una cosa para que la gente se concientizara acerca de lo que es una epidemia masiva, pero no escuchando, sino viviéndolo. Cómo se siente uno cuando pasa por un aeropuerto, las burbujas, entonces haciendo las burbujas. Es increíble, como forma participativa, el Ferú le podría tomar muchas de estas cosas, ¿no?